Imagina que es de noche en Córdoba y el aire huele a agua del río, a aceite de lámpara y a azahar. La ciudad no duerme como dormiría una aldea. Respira. Se oyen pasos sobre piedra húmeda, un murmullo lejano de patio interior, un canto bajo que se pierde entre arcos. Y, sin embargo, si alguien caminara aquí sin saber nada, pensaría que siempre fue así, que Córdoba nació eterna. Pero la verdad es mucho más inquietante y hermosa. Al-Ándalus no fue un decorado fijo, fue un latido. Una civilización construida sobre frontera, sobre mezclas y tensiones, sobre libros y espadas, sobre pactos y traiciones. Y en el centro de ese latido, como una llama protegida por vidrio, estuvo un nombre que cambió la historia de la península: el Califato de Córdoba. Para entrar en esta historia sin perderse, hay que recordar un hecho simple. El siglo VIII no comienza con España como la imaginamos hoy. La península ibérica era entonces un mundo de reinos, nobles, obispos, ciudades heredadas de Roma y un poder visigodo que, en sus últimos años, estaba lleno de disputas internas. En 711, una fecha que funciona como umbral, tropas musulmanas cruzan el estrecho y derrotan al rey Rodrigo en la batalla de Guadalete, según la tradición más repetida, aunque los detalles exactos siguen siendo debatidos por los historiadores. Lo que no se debate es el resultado. En pocos años, un nuevo orden político se extiende por gran parte de la península. A veces se presenta como una ola imparable, otras veces como una negociación enorme con capitulaciones, pactos locales y continuidades administrativas. La realidad probable mezcla ambas cosas. Hubo guerra, sí, pero también hubo acuerdos y rendiciones que permitieron que muchas ciudades siguieran viviendo bajo nuevas reglas. Y aquí nace una idea clave para entender Al-Ándalus sin romanticismo ni caricatura. No fue una historia de un solo pueblo reemplazando a otro en bloque. Fue un cambio de élites, de religión dominante y de estructuras fiscales y militares, en un territorio con población diversa. Muchos habitantes siguieron siendo cristianos durante generaciones, otros se convirtieron con el tiempo, otros mantuvieron prácticas mixtas y llegaron nuevas gentes, árabes, bereberes, con sus propias tensiones internas. Al-Ándalus no fue una unidad perfecta desde el primer día. De hecho, su primera gran característica es la inestabilidad. Gobernar un territorio tan amplio, tan variado y tan lejos de los centros del poder oriental era un desafío permanente. Durante décadas, Al-Ándalus fue una provincia del gran mundo omeya y luego del califato abasí, con gobernadores, conflictos internos y rivalidades entre grupos. Pero la historia da un giro decisivo en 750, cuando la dinastía omeya es derrocada en Oriente por los abasíes. Ese cambio, que ocurre lejos de la península, se siente como un terremoto político. Antiguos omeyas son perseguidos, eliminados, y el nuevo poder intenta cerrar cualquier posible retorno. En medio de esa tragedia dinástica, un joven príncipe omeya logra escapar. Su nombre se convierte en una de las escenas más cinematográficas de toda la Edad Media ibérica: Abd al-Rahman ibn Muawiyah, conocido en la historiografía como Abd al-Rahman I. Huye, cruza desiertos, cambia de aliados, atraviesa mares de peligro y finalmente llega a Al-Ándalus. Y aquí aparece la pregunta que define su grandeza política. ¿Por qué alguien que lo ha perdido todo decide apostar por un territorio tan inestable? Una respuesta oficial sería que buscaba un lugar donde reconstruir la legitimidad omeya. Una hipótesis interesante, sin salir del terreno razonable, es que entendió algo que muchos subestimaban: que la península, por su riqueza agrícola, su posición estratégica y su distancia del poder abasí, podía convertirse en un reino propio si se imponía una autoridad fuerte. En 756, Abd al-Rahman I se establece como emir independiente en Córdoba. Este año es otro umbral. No significa que todo se vuelva estable de inmediato. Significa que el centro político se fija y que comienza la construcción de un proyecto. Un emirato que no obedece a Bagdad. Para las élites locales, esto cambia el juego. Para el mundo islámico, es una anomalía poderosa. Un omeya que revive en Occidente. Para la península, es el inicio del largo camino hacia el esplendor cordobés.
La Córdoba de Abd al-Rahman I no es todavía la Córdoba de los 1000 patios y de la gran biblioteca. Es una capital que necesita afirmarse. Hay rebeliones, tensiones con regiones periféricas, fronteras móviles al norte y también rivalidades internas entre grupos que compiten por poder. El emirato tiene que sobrevivir. Y sobrevivir, en este tiempo, significa controlar impuestos, asegurar lealtades, construir un ejército eficaz y, algo que a veces se olvida, dominar la narrativa de legitimidad. Convencer a muchos de que el centro de la autoridad no está lejos, sino aquí, en el Guadalquivir. En este periodo temprano se inicia una de las obras más simbólicas de todo Al-Ándalus, la Mezquita de Córdoba. No como un monumento turístico, sino como declaración política y espiritual. Ampliada y transformada por sucesores a lo largo de generaciones, la mezquita se convierte en espejo del poder. Cada ampliación no solo responde a necesidades religiosas, sino a la ambición del Estado. Es una forma de decir, nuestro proyecto es duradero. Y en un mundo medieval, donde la piedra es memoria, construir es gobernar. A partir de ahí, el Emirato cordobés pasa por fases de consolidación y crisis. Hay emires que logran imponer orden, otros enfrentan fracturas internas. La frontera con los reinos cristianos del norte, Asturias y luego León, Navarra, los condados que más tarde se asociarán con Cataluña, no es una línea fija. Es una zona viva, con campañas de verano, razias, fortificaciones, treguas, alianzas matrimoniales indirectas e incluso pactos pragmáticos cuando conviene. No se trata de una guerra continua sin respiro, sino de una relación fluctuante, donde la política pesa tanto como la fe. Y, sin embargo, el gran salto de Al-Ándalus, el que transforma el emirato en califato, llega en 929. En ese año, Abd al-Rahman III se proclama califa. Esta decisión es enorme y no ocurre por capricho. Un califa no es simplemente un rey, es un título que reclama autoridad religiosa y política superior, una afirmación de independencia total frente a otros centros del Islam, especialmente el califato abasí y el califato fatimí. ¿Por qué se proclama califa? La explicación histórica más común combina factores: consolidación interna, necesidad de legitimidad, competencia geopolítica en el Mediterráneo y el Magreb, y la voluntad de proyectar poder hacia adentro y hacia afuera. Pero hay una lectura aún más humana. Abd al-Rahman III entendió que, para sostener al-Ándalus, necesitaba un símbolo máximo de unidad. En una tierra donde convivían tensiones tribales, regionales y sociales, el título de califa podía funcionar como un techo que cubre a todos bajo una sola autoridad. Y también funcionaba como mensaje externo. Córdoba no es una provincia, es un centro del mundo. Con el califato comienza la edad dorada más famosa de Córdoba. No una utopía sin conflictos, sino un periodo de concentración de riqueza, administración sofisticada y cultura urbana. El Estado califal fortalece su estructura, burocracia, recaudación, ejército, diplomacia. Y aparece una joya que casi parece irreal. Madinat al-Zahra, la ciudad palatina construida cerca de Córdoba. En la imaginación moderna suena a palacio de cuento. En la realidad fue un escenario de poder, un lugar diseñado para impresionar a embajadores y ordenar el mundo en torno a la figura del califa. Columnas, mármoles, jardines, fuentes. No solo belleza, sino propaganda política en piedra. En este periodo, Córdoba se vuelve una de las ciudades más importantes de Europa Occidental en tamaño, riqueza y sofisticación. Hay que decirlo con cuidado. Muchas cifras medievales son difíciles de verificar con exactitud y los relatos pueden exagerar, pero el consenso general es claro. Córdoba fue un centro urbano excepcional. Y la razón no es magia cultural, es economía, agricultura, comercio, administración, los sistemas de riego, la producción rural organizada, el control fiscal y la posición estratégica entre el Mediterráneo y el interior peninsular alimentan la ciudad. Los mercados no existen por casualidad, existen porque hay paz relativa en ciertas zonas, rutas vigiladas y un Estado capaz de sostener orden. La vida cultural florece, especialmente bajo Al-Hakam II, sucesor de Abd al-Rahman III, que gobierna desde 961.
Su reinado se asocia con bibliotecas, colecciones de manuscritos y un impulso intelectual enorme. De nuevo, sin idealizar, el acceso al conocimiento no era democrático en sentido moderno, pero existía un ecosistema de eruditos, copistas, traductores y jueces, y eso deja huella. Córdoba se conecta con redes intelectuales del mundo islámico. Circulan textos de filosofía, medicina, astronomía, derecho. Y aquí aparece una imagen preciosa para un documental nocturno. En una sala iluminada por lámparas, alguien copia un libro que viajó miles de kilómetros. Cada línea escrita es un puente invisible entre civilizaciones. La diplomacia también se vuelve un arte. El califato no vive aislado, negocia, amenaza, pacta. Mantiene relaciones complejas con potencias del Mediterráneo, con el Magreb y con reinos cristianos del norte. Y aquí hay una dimensión fascinante. La política medieval no se mueve solo por religión, se mueve por intereses. Puede haber guerra y, al mismo tiempo, comercio. Puede haber propaganda religiosa y, al mismo tiempo, alianzas de conveniencia. Ese pragmatismo es una de las claves de la longevidad cordobesa. En el interior social, Al-Ándalus es un mosaico. Musulmanes de origen diverso, cristianos, mozárabes, judíos, esclavos, libertos, mercaderes, campesinos. Cada grupo tiene sus espacios, sus derechos y sus limitaciones, y la convivencia no es una postal, es una convivencia bajo jerarquías. Hubo periodos de relativa tolerancia y periodos de tensión. Hubo oportunidades para algunos y restricciones para otros. Lo honesto es evitar dos mitos opuestos. Ni fue un paraíso perfecto sin conflicto, ni fue una oscuridad uniforme. Fue un mundo humano, brillante, desigual, creativo, político. Y entonces, en la cima del esplendor, aparece la fragilidad, porque el califato, como todo sistema concentrado, depende de equilibrios delicados. Tras Al-Hakam II, el poder real pasa a menudo por manos de regentes y figuras fuertes en la corte. Una de las más famosas es Al-Mansur ibn Abi Amir, que domina la política en el final del siglo X y dirige campañas militares intensas contra los reinos cristianos del norte. Su figura se convierte en leyenda, un administrador brillante y un estratega temible. Pero su ascenso también refleja un riesgo estructural. Cuando un hombre concentra poder detrás de un califa debilitado o menor, el Estado puede ganar eficacia a corto plazo y perder estabilidad a largo plazo. Aquí entra una hipótesis muy verosímil. El califato cordobés no cae por un enemigo externo más fuerte, sino por tensiones internas que se vuelven imposibles de contener. El sistema funciona mientras el centro es respetado, mientras las facciones aceptan el juego, mientras el ejército obedece y la administración sostiene la confianza. Cuando esa confianza se rompe, el esplendor se vuelve frágil como cristal, y esa ruptura llega con la fitna de Al-Ándalus, una guerra civil y periodo de caos que comienza alrededor de 1009. Las fechas y episodios específicos son complejos, con cambios de califas, facciones y violencia política. Lo esencial es esto: el califato entra en una crisis de legitimidad. La lucha por el poder se vuelve tan intensa que destruye el equilibrio que sostenía el Estado. Lo que había sido un centro poderoso se fragmenta, y en 1031 el califato de Córdoba se disuelve oficialmente, dando paso a la etapa de los reinos de taifas. Este final tiene una belleza trágica para contar, para dormir. No porque sea triste en detalle, sino porque enseña una verdad suave y dura a la vez. Las civilizaciones no caen solo por golpes externos. A veces caen por dentro, cuando su propia grandeza genera disputas que su estructura ya no puede absorber. Córdoba, que había sido faro, se convierte en escenario de rivalidades. Madinat al-Zahra, símbolo de poder, termina abandonada y saqueada con el tiempo, como si la historia quisiera recordarnos que incluso el mármol depende de la paz. Si esta historia te deja una sensación, que sea esta. Al-Ándalus y el Califato de Córdoba no fueron un capítulo aislado, sino un eje. Transformaron el paisaje urbano, el conocimiento, la diplomacia, la agricultura, la estética y la memoria de la península. Y aunque el califato cayó, su huella siguió viva en ciudades, en palabras, en técnicas, en formas de mirar el mundo. Ahora, respira lento. Imagina la Córdoba nocturna otra vez. El río reflejando la luz, un arco que proyecta sombra, un patio donde el agua suena bajito. No pienses todavía en guerras ni en fechas.
Piensa en la idea central, un lugar donde el poder y el saber caminaron juntos durante un tiempo, y donde, como en todas las historias humanas, la grandeza fue real, y por eso mismo, vulnerable. 2. La historia de Al-Ándalus no se entiende solo desde Córdoba. Córdoba fue el corazón, sí, pero un corazón late porque hay venas, fronteras, tensiones y territorios que tiran de él en direcciones distintas. En cuanto Abd al-Rahman I se instala como emir en 756, su gran problema no es construir un palacio hermoso ni acuñar un lema brillante. Su problema es mucho más básico y más peligroso. Lograr que un territorio recién reorganizado, lleno de grupos rivales, acepte obedecer a un solo centro. Y en la Edad Media, obedecer no era una idea abstracta. Obedecer significaba pagar impuestos, aceptar jueces, reconocer la autoridad del ejército del emir y, sobre todo, dejar de actuar como si cada ciudad fuese un reino en miniatura. Al-Ándalus de finales del siglo VIII era un mosaico de intereses. Por un lado estaban las élites árabes que reclamaban prestigio y liderazgo. Por otro, los grupos bereberes que habían tenido un papel decisivo en la conquista y que, en muchos casos, sentían que recibían menos recompensa, menos tierra, menos honor. A esto se sumaban las antiguas estructuras locales, la aristocracia hispanogoda que no desaparece de golpe y las comunidades cristianas que siguen viviendo bajo el nuevo orden, con sus propias redes sociales y religiosas. En este tablero, el emirato se construye como se construye una muralla, piedra a piedra, con concesiones, con castigos, con diplomacia y con una capacidad brutal de resistir rebeliones. Una de las claves para entender el éxito de Abd al-Rahman I es que no se comporta como un gobernador temporal, sino como fundador. En un territorio tan lejano de Bagdad, donde las órdenes del califato abasí no podían imponer obediencia inmediata, él crea una legitimidad alternativa, la legitimidad omeya. No es solo un apellido, es un símbolo de continuidad imperial, una idea de nosotros frente a ellos. Y esa idea le permite reclutar lealtades y también justificar dureza. Porque cuando un Estado nace, la violencia y la ley suelen caminar juntas, y la diferencia entre un emir fuerte y un emir débil suele medirse en la rapidez con que neutraliza a quienes quieren fragmentar el territorio. Pero incluso con un líder fuerte, la península no se convierte en un bloque uniforme. Las montañas del norte, por ejemplo, ofrecen refugios y espacios de autonomía. Allí se consolidan entidades cristianas que, con el tiempo, se convierten en reinos y condados con identidad propia. Asturias, León, Navarra y más adelante los condados del noreste no son el mismo enemigo ni actúan siempre coordinados. A veces se enfrentan entre sí, a veces pactan con Al-Ándalus, a veces se unen por miedo o por ambición. La frontera, por tanto, no es una línea fija, sino una franja de contacto, con castillos, incursiones, acuerdos, treguas y, algo crucial, intercambio. Sí, incluso en tiempo de guerra hay comercio, rescates, mensajeros, rehenes, matrimonios políticos indirectos y circulación de información. En el siglo IX, el emirato vive un ciclo casi constante de crisis internas. Aquí es donde el relato se vuelve más documental y menos romántico. El poder de Córdoba se ve amenazado por rebeliones regionales, por líderes locales que actúan como señores independientes, por tensiones sociales y, a veces, por conflictos religiosos. En varias zonas, el emir se enfrenta a focos de resistencia que no son simples enemigos externos, sino parte del propio cuerpo de Al-Ándalus. Y esto es importante, porque muestra que la gran pregunta no era solo cómo defenderse del norte, sino cómo evitar que el sur se rompa por dentro. Una de las rebeliones más simbólicas del siglo IX está asociada a Omar ibn Hafsun, un líder que se levanta en la región de Bobastro, zona montañosa del sur, y desafía a Córdoba durante décadas. Su historia se vuelve fascinante porque muestra la complejidad del mundo andalusí. No es un conflicto simple de musulmanes contra cristianos. Es un conflicto de poder local contra poder central, con alianzas cambiantes y con identidades que pueden adaptarse. El hecho de que una rebelión pueda durar tanto tiempo indica que el emirato, aunque fuerte, tenía límites reales. Gobernar una península diversa era como sostener agua en las manos.
siempre se escapa por los dedos. También existen tensiones en Córdoba misma, donde algunas comunidades cristianas mozárabes viven bajo el dominio musulmán. Hubo episodios de conflicto religioso y social, y uno de los más conocidos en la historiografía es el fenómeno de los mártires de Córdoba en el siglo IX, personas cristianas que, en un contexto de tensión, se presentan o son presentadas como mártires tras confrontaciones con autoridades islámicas. Los detalles, motivaciones y contexto exactos son complejos y han sido interpretados de formas distintas, pero el punto documental que nos interesa es este. Incluso en una ciudad brillante, la convivencia no era una postal. Había fricciones, había límites, y el Estado debía administrar esas fricciones sin destruir la economía urbana ni la legitimidad del orden. En medio de esa turbulencia, Córdoba aprende a gobernar con una mezcla de dureza y administración. Un emir no puede estar en todas partes, así que necesita delegar, crear redes de funcionarios, asegurar recaudación fiscal y sostener un ejército profesional o semiprofesional. Este es un cambio enorme si lo comparas con un modelo feudal fragmentado. El Emirato cordobés, aunque no sea moderno, tiende a una administración más centralizada que muchos reinos cristianos contemporáneos. Y esa centralización será una de las razones por las que, cuando el sistema se estabilice, Córdoba podrá brillar como centro de cultura y poder. Pero antes de llegar al brillo, hay que cruzar el fuego. Y el fuego más importante, en términos de transformación, llega con Abd al-Rahman III, que sube al poder en 912. Su llegada es un golpe de timón. Cuando él hereda el emirato, no hereda una paz cómoda, sino un territorio con rebeliones, fragmentación y prestigio debilitado. Lo que hace con eso es lo que define a un gran gobernante. No solo reprime, sino que reorganiza. En pocos años, Abd al-Rahman III consigue imponer autoridad sobre regiones rebeldes, aplastar focos de resistencia o incorporarlos mediante pactos, y convertir a Córdoba en un centro indiscutible. Este proceso no es solo militar, es psicológico. Un estado medieval necesita que la gente crea en su fuerza, necesita que las ciudades piensen, resistir es inútil. Necesita que las élites locales calculen, conviene más obedecer que rebelarse. Y Abd al-Rahman III construye esa sensación con campañas, con castigos selectivos, con diplomacia y, sobre todo, con una administración que empieza a funcionar como maquinaria. Cuando la maquinaria funciona, la riqueza circula. Cuando la riqueza circula, la ciudad crece. Y cuando la ciudad crece, el poder se vuelve visible. En 929, él se proclama califa. Y aquí volvemos a la idea central de este episodio. Los títulos importan porque crean realidad. Al declararse califa, Abd al-Rahman III no solo dice, soy independiente. Dice, soy igual o superior a otros centros. Es una proclamación de autoridad total. Y tiene un contexto geopolítico. En el norte de África y el Mediterráneo, el califato fatimí compite por legitimidad y por influencia. Abd al-Rahman III entiende que Al-Ándalus no puede ser simplemente un emirato más en la sombra de otros. Necesita un sol propio. A partir de esa proclamación, la imagen de Córdoba se transforma. El califa no gobierna solo con ejércitos, gobierna con espectáculo de poder. Y aquí entra Madinat al-Zahra como un símbolo casi perfecto. Construir una ciudad palatina no es solo lujo, es una estrategia. Embajadores y visitantes deben ver el orden, el mármol, la riqueza, la precisión. Deben sentir que el califato es inevitable. En un mundo donde el prestigio es arma, el palacio es un ejército silencioso. Mientras tanto, la frontera norte sigue siendo un escenario de tensión. La política del califato hacia los reinos cristianos no se reduce a guerra constante. Incluye campañas, sí, pero también diplomacia, tributos, alianzas indirectas. Algunas veces, reinos cristianos pagaron parias o tributos en distintos contextos. Otras veces, resistieron y atacaron. El califato buscaba, en general, mantener la iniciativa y evitar que el norte se uniera como un bloque. Dividir al enemigo es una regla antigua. Y en la península, donde los reinos cristianos también competían entre sí, esa división era más fácil de mantener. Y ahora, para mantener el tono, para dormir, pero sin agua, imagina la sensación de ese momento. Córdoba se vuelve un centro que no solo manda, sino que seduce.
Las rutas llevan mercancías, los jardines llevan agua, las bibliotecas llevan palabras. La mezquita se amplía como si creciera con la ciudad y, a la vez, en las montañas del norte se levantan castillos y se forman identidades que no desaparecerán. Es como si la península tuviera dos respiraciones al mismo tiempo. Una urbana, elegante, administrativa. Otra fronteriza, militar, áspera. Ambas son reales. Ambas se alimentan de la otra. Y en ese equilibrio se prepara el gran clímax cultural del califato. El reinado de Al-Hakam II desde 961, donde el impulso intelectual se vuelve famoso. Pero también se prepara la fragilidad que vendrá después, porque cuanto más brillante es el centro, más personas quieren controlarlo. Y cuanto más rica es la máquina, más peligrosa se vuelve la lucha por la llave. Antes de entrar en el esplendor final y en la caída, guarda esta imagen. Un mensajero cruza la noche entre fortalezas. Lleva una carta sellada. No es un poema, es una orden. En Córdoba, un funcionario la recibe y la archiva. La máquina sigue funcionando. Y, en una aldea de frontera, alguien oye el rumor de una campaña de verano. La vida sigue, pero no es tranquila. Nunca lo es del todo en Al-Ándalus, porque Al-Ándalus no fue solo un lugar, fue una frontera viva convertida en civilización. En el centro de Córdoba, cuando el califato ya ha pronunciado su nombre con voz firme, la ciudad empieza a parecer un mundo completo. No solo una capital, sino una manera de vivir. Y esa sensación, en el siglo X, es poder puro. Una ciudad que hace creer a quienes entran que el orden existe, que la riqueza es estable, que la autoridad no tiembla. Pero la historia, siempre paciente, suele esconder la fragilidad dentro de las mismas paredes que brillan. Por eso esta parte es tan importante. Aquí veremos cómo el califato alcanza su altura más legendaria y, al mismo tiempo, cómo se prepara el mecanismo de su caída, no como un accidente repentino, sino como un desgaste silencioso. Bajo Abd al-Rahman III, la proclamación califal de 929 no fue un simple gesto ceremonial, fue un programa. El califato necesitaba tres cosas para sostenerse: control interno, prestigio externo y una economía capaz de alimentar el aparato del Estado. El control interno significaba reducir rebeliones y convertir a los señores locales en piezas del sistema. El prestigio externo significaba que otros poderes, cristianos del norte, ciudades del Mediterráneo, tribales en el Magreb, vieran Córdoba como un centro que no se puede ignorar. Y la economía significaba algo simple y duro: impuestos, comercio, producción agrícola, rutas vigiladas. Si uno de estos tres pilares fallaba, el edificio temblaba. La Córdoba califal se alimentaba del campo. Esto es esencial y a menudo se olvida porque nos fascinan los palacios y los arcos. Pero sin agricultura, no hay ciudad grande. Al-Ándalus desarrolló y perfeccionó sistemas de riego, acequias, norias y una administración que podía sostener la producción. Se asocia al periodo andalusí la expansión de ciertos cultivos y técnicas agrícolas que circularon por el Mediterráneo. No hace falta convertirlo en leyenda de revolución milagrosa. Basta con entender que el mundo islámico tenía una tradición agronómica y de gestión hidráulica fuerte, y que en la península esa tradición se adaptó, se amplió y dejó huella. La riqueza urbana de Córdoba no nace en las calles, nace en los campos que la rodean. En paralelo, el califato construye un ejército capaz de proyectar fuerza. Y aquí aparece un detalle crucial. Un Estado centralizado tiende a desconfiar de depender solo de nobles locales. Necesita fuerzas más controlables. En Al-Ándalus se emplearon distintos componentes militares en diferentes épocas: tropas de origen bereber, contingentes locales y con el tiempo también unidades de esclavos militares y mercenarios que podían ser más leales al centro porque su destino dependía del palacio. Este tipo de composición militar aumenta la capacidad del Estado, pero también crea un riesgo. Cuando el palacio es el origen del poder, quien controle el palacio controla el ejército. Y eso, en el futuro, será pólvora seca esperando una chispa. El prestigio se construye con piedra. Madinat al-Zahra, la ciudad palatina, aparece como una joya que, de noche, debió parecer casi irreal. No era una ciudad espontánea, sino planificada, jerárquica, pensada para el ceremonial.
Los visitantes debían recorrer espacios que aumentaban la sensación de autoridad: patios, salas, columnas, fuentes, mármoles. Los embajadores entendían el mensaje sin necesidad de palabras. Córdoba no es una periferia, Córdoba es un centro imperial. Y cuando una ciudad logra transmitir eso, su poder se multiplica, porque el miedo y la admiración son dos monedas que circulan rápido. Pero el califato no vive solo de imponer, vive también de negociar. La relación con los reinos cristianos del norte en el siglo X es una danza compleja: campañas, tributos, alianzas indirectas y un juego constante de equilibrio. Los reyes y condes del norte no eran simples víctimas. También atacaban, fortificaban, buscaban oportunidades. Algunas veces se enfrentaban entre sí y buscaban apoyo, o al menos neutralidad, de Córdoba. Este juego de divisiones permitía al califato evitar una coalición norteña unificada durante mucho tiempo. Y esto es importante para un documental. Muestra que la política medieval es más parecida a ajedrez que a una película de bandos puros. En este clima, llega el reinado de Al-Hakam II, 961-966, asociado al esplendor intelectual. Su figura se recuerda por el impulso cultural: bibliotecas, manuscritos, eruditos, coleccionismo de libros. Aquí es donde Córdoba se convierte en símbolo de conocimiento. De nuevo, sin idealizar. El conocimiento circulaba entre élites, no era una escuela abierta para todos. Pero el hecho de que una corte invierta en libros, en copias, en traducciones, en ciencia, es señal de un Estado que se ve a sí mismo como civilización, no solo como fuerza. Y eso crea una atmósfera que queda en la memoria. Una ciudad donde, además de espadas, hay letras. Imagina una escena tranquila. Un copista inclina la cabeza sobre un texto. No copia por hobby, copia porque un libro es poder. Un libro es medicina, es cálculo del cielo, es ley, es filosofía. Un libro es una herramienta para administrar y para comprender. En una sala de biblioteca, el sonido del pergamino y la tinta puede ser tan importante como el sonido de las armas en la frontera. El califato se sostiene con ambas cosas, con la amenaza y con la organización. Sin embargo, Al-Hakam II deja un problema común en la historia. Su sucesor, Hisham II, sube al trono siendo muy joven, y cuando un califa es menor o políticamente débil, el poder real tiende a caer en manos de quienes controlan la corte. Aquí aparece uno de los personajes más decisivos y discutidos: Al-Mansur, Al-Mansur ibn Abi Amir. Su ascenso no es un cuento de villano ni de héroe. Es una consecuencia lógica de un sistema que necesita un administrador fuerte y que al mismo tiempo abre la puerta a la concentración de poder en manos de un hombre. Al-Mansur se convierte en el verdadero centro del poder durante años, con títulos y autoridad efectiva. Su gobierno se asocia a una maquinaria militar impresionante, campañas frecuentes contra los reinos cristianos, incursiones rápidas, demostraciones de fuerza que alimentan su prestigio. Muchas crónicas cristianas y musulmanas registran el impacto psicológico de esas campañas. Y aquí hay un punto documental clave. Cuando una figura militar produce victorias constantes, su legitimidad se vuelve adictiva para el Estado. La corte necesita su éxito. El ejército lo sigue. Los enemigos lo temen. Y el califa formal queda en sombra. ¿Fue Al-Mansur un salvador del califato o el arquitecto involuntario de su fragilidad futura? La respuesta más honesta es que fue ambas cosas. A corto plazo, su eficacia sostuvo el prestigio del Estado. A largo plazo, su concentración de poder creó una estructura peligrosa. El califato dependía demasiado de una persona y de su red. Cuando esa persona desaparece, el sistema tiende a romperse, porque las facciones que estaban contenidas por su autoridad regresan con fuerza. Es un patrón repetido en muchas civilizaciones. El gobernante fuerte estabiliza, pero también impide que se construya una transición sana. Al-Mansur muere en 1002, y después de su muerte, la tensión contenida empieza a respirar. Sus hijos y sucesores intentan mantener control, pero las rivalidades aumentan. El califa Hisham II sigue siendo una figura, pero el poder real se disputa entre facciones: aristocracia, militares, grupos étnicos, cortesanos.
Las ciudades y regiones observan la debilidad del centro, y cuando el centro se debilita, los bordes se mueven. En 1009 comienza la Fitna de Al-Ándalus, un periodo de guerra civil, caos político y violencia de facciones que, con cambios de gobernantes y luchas internas, destruye el tejido del califato. No fue un solo evento, fue una secuencia de crisis. Para un documental para dormir, conviene sentirlo como una tormenta larga. La gente oye rumores de golpes de palacio, de ejércitos entrando y saliendo, de alianzas cambiando. Los embajadores ya no ven un mármol eterno, ven incertidumbre. El aparato fiscal se resiente. Los generales se vuelven reyes de facto, y Madinat al-Zahra, símbolo de orden, es saqueada y arruinada con el tiempo, como si la historia quisiera mostrar que la piedra no protege cuando la legitimidad se rompe. Este es el momento en que muchas personas, incluso dentro de Al-Ándalus, debieron sentir una tristeza particular. No la tristeza de perder una batalla, sino la tristeza de perder un centro. Cuando un imperio cae por dentro, duele de otra manera, porque no hay un enemigo único al que culpar. Hay una sensación de que el propio cuerpo se atacó a sí mismo. Finalmente, en 1131, el califato de Córdoba se disuelve oficialmente, y Al-Ándalus entra en la etapa de los reinos de taifas, pequeñas entidades políticas que compiten entre sí, a veces brillantes culturalmente, pero fragmentadas militarmente. Y aquí hay una consecuencia histórica directa. La fragmentación abre oportunidades para los reinos cristianos del norte, que, con el tiempo, avanzarán más fácilmente frente a un sur dividido. Es decir, la caída del califato no es el final de la cultura andalusí, pero sí es el final de una unidad política capaz de imponer equilibrio peninsular. Pero no te quedes solo con la idea de final, porque el califato deja herencias profundas. Deja ciudades con infraestructura, deja memoria arquitectónica, deja técnicas agrícolas, deja vocabulario, deja formas de administración, deja un estilo artístico que seguirá influenciando incluso después. Deja también una lección silenciosa. El esplendor no garantiza estabilidad, y la estabilidad necesita algo más que belleza. Necesita sucesión clara, necesita equilibrio entre facciones, necesita instituciones que sobrevivan a la persona fuerte. Si imaginamos Córdoba en la noche, justo antes de la tormenta, podemos sentir el contraste. En un patio, el agua suena. En una sala, una lámpara ilumina un libro. Afuera, el rumor de soldados en la calle. Un mensajero llega con una noticia de palacio, y alguien entiende, sin decirlo en voz alta, que cuando el centro empieza a temblar, todo lo demás puede caer con él, por muy brillante que sea el mármol. Guarda esta sensación para lo que viene, porque en las taifas la historia se vuelve aún más humana, más cercana, más llena de pactos, de traiciones pequeñas, de ciudades que brillan mientras pagan tributo para sobrevivir. La civilización continúa, pero el escudo se rompe en fragmentos, y en esos fragmentos, el destino de la península se reescribe. Después de 1031, cuando el califato de Córdoba se disuelve, la península no queda vacía ni silenciosa. Al contrario, queda llena de centros pequeños que quieren ser grandes. Es como si la luz que antes estaba concentrada en una sola lámpara se hubiera roto en 50 velas. Algunas iluminan con belleza, otras apenas sobreviven al viento. A esta etapa la conocemos como el tiempo de las taifas, y es una palabra que, escuchada en voz baja, suena a mosaico, a fragmentos, a ciudades que compiten, se admiran y se traicionan, mientras el norte cristiano observa con una paciencia que parece histórica. La división no fue un acto limpio, como un decreto que separa un mapa. Fue un desgaste. El califato se había roto por dentro durante años, y cuando el centro dejó de imponer autoridad, las élites regionales hicieron lo que casi siempre hacen las élites regionales en tiempos de vacío. Tomaron el poder local, declararon autonomía, construyeron cortes, levantaron ejércitos propios. Nacieron taifas en Sevilla, Toledo, Zaragoza, Valencia, Badajoz, Granada, Málaga y en otras ciudades. Algunas fueron gobernadas por familias árabes, otras por bereberes, otras por eslavos o élites militares de origen diverso. Y esa diversidad importa, porque explica el tipo de rivalidades,
No solo rivalidades por territorio, sino rivalidades por legitimidad, por prestigio, por origen y por memoria. El fenómeno más fascinante y más trágico de las taifas es que, culturalmente, muchas brillaron. En un mundo donde el poder central se ha roto, cada ciudad quiere demostrar que ella es el nuevo centro. Y para demostrarlo, no basta con ganar batallas. Hay que impresionar, hay que atraer poetas, juristas, músicos, artesanos, arquitectos. Las cortes de taifas compiten por belleza. Se escriben versos, se construyen palacios, se decoran patios. Se crea una cultura urbana refinada, a veces aún más íntima y sofisticada que la del califato, porque ahora el prestigio depende de la singularidad. Pero esa belleza tiene un precio, y el precio es la vulnerabilidad política. Porque mientras las taifas compiten entre sí, el norte cristiano avanza en una lógica diferente, la lógica de consolidación y expansión. Los reinos cristianos no eran un bloque perfecto, ni mucho menos. También tenían disputas, guerras internas, crisis. Pero en comparación con un sur dividido en muchas unidades rivales, el norte tenía una ventaja estratégica. Podía elegir. Podía atacar donde veía debilidad. Podía negociar con una taifa contra otra. Podía exigir tributos. Y aquí aparece una palabra clave que define el equilibrio del siglo XI: las parias. Las parias fueron tributos pagados por algunas taifas a reyes cristianos para comprar paz, evitar ataques o conseguir apoyo contra rivales. Es un mecanismo político realista y profundamente humano. Cuando no puedes defenderte con fuerza suficiente, pagas por tiempo. Pero pagar por tiempo te debilita. Porque el oro que se va hacia el norte no se convierte en soldados para el sur. Y con el tiempo, ese flujo de riqueza puede alimentar la expansión cristiana, financiar campañas, fortalecer castillos y ejércitos. Es decir, las taifas, intentando sobrevivir, ayudan indirectamente a su propio desequilibrio. No porque sean tontas, sino porque están atrapadas. Si no pagan, las atacan. Si pagan, se empobrecen y se vuelven más dependientes. Para entender lo cinematográfico de esta etapa, imagina una corte taifa en Sevilla. El palacio está lleno de música suave, perfumes, conversaciones de eruditos, pero al mismo tiempo, en otra sala, un tesorero cuenta monedas para una embajada que parte hacia un rey cristiano. Es una escena de doble realidad, belleza y miedo. En un lado, poesía, en otro, cálculo. Y esa tensión es el corazón de las taifas. Una de las fechas más simbólicas del giro de poder es 1085, cuando Alfonso VI de Castilla conquista Toledo. Toledo no era cualquier ciudad, era un centro histórico, con memoria visigoda, romana y andalusí. Su caída fue un shock político enorme. Para el mundo cristiano fue un triunfo de prestigio. Para muchas taifas fue una señal de alarma. El norte ya no era solo una frontera, era una fuerza capaz de tomar una ciudad central y sostenerla. Y cuando un centro cae, todo el mapa mental se reajusta. A partir de ese momento, algunas taifas toman una decisión que cambia la historia de Al-Ándalus: pedir ayuda a un poder del norte de África. Aquí entran los almorávides. Eran un movimiento político y religioso surgido en el Magreb, con un impulso de reforma y con capacidad militar. Las taifas, acorraladas, los llaman como se llama a una tormenta cuando el techo se está hundiendo, para salvar la casa, aunque la tormenta también pueda romperla por dentro. En 1086, los almorávides derrotan a Alfonso VI en la batalla de Sagrajas, Sayaca. Este evento es clave porque demuestra que el sur, cuando se apoya en un poder militar unificado, puede frenar al norte. Pero el precio de esa ayuda no tarda en sentirse. Los almorávides, después de intervenir, comienzan a absorber las taifas, a imponer su autoridad y a unificar al Andalus bajo su propio control. Para algunos andalusíes, esto se sintió como salvación. Para otros, como pérdida de autonomía y de un estilo cultural más refinado. En términos documentales, es un giro clásico. La unidad militar salva, pero la unidad militar también domina. Esta tensión entre salvarse y perderse se repite. Más tarde, cuando el poder almorávide se debilita, surge otro movimiento magrebí, los almohades,
con su propia visión religiosa y política. En el siglo XII, los almohades se convierten en un poder fuerte en el Magreb y en Al-Ándalus. De nuevo, la historia se repite con variaciones: unificación, capacidad militar, freno temporal al avance cristiano, y también tensión interna por el tipo de control y por la relación con las élites locales. En 1212, la batalla de las Navas de Tolosa marca un punto de inflexión importante. Las fuerzas cristianas logran una victoria decisiva contra los almohades, y el equilibrio en la península se inclina con más fuerza hacia el norte. No significa que todo termine de inmediato, pero sí que el sur pierde parte de su capacidad de contener la expansión. El mapa se mueve, las ciudades se vuelven más vulnerables. La reconquista entra en una fase de avances rápidos en las décadas siguientes, pero mientras el poder político se fragmenta y se reacomoda, la cultura andalusí no muere, cambia, se adapta. En ciudades y cortes aún hay poesía, ciencia, artesanía. Incluso en contextos de guerra, los mercados funcionan, las rutas siguen, la vida cotidiana insiste. Esta insistencia es uno de los elementos más humanos de la historia. Las civilizaciones no desaparecen como una luz que se apaga con un botón. Se van transformando, se mezclan, se esconden, reaparecen en estilos y palabras, sobreviven en patios y en técnicas de agua. Y aquí, para una audiencia española, hay un aspecto emocional muy fuerte. Al-Ándalus no es solo historia medieval, es paisaje. Es el trazado de calles, es el sonido del agua en patios, es el nombre de lugares, es la memoria arquitectónica que todavía se siente en el sur peninsular. Por eso conviene contar esta etapa sin extremos. Las taifas no fueron la decadencia total, porque culturalmente muchas fueron luminosas, pero políticamente fueron vulnerables, y esa vulnerabilidad abrió puertas que ya no se cerrarían. Si te fijas, hay una lección clara en este tramo. Cuando un centro se rompe, surgen muchos centros, y eso puede producir belleza. Pero si esos centros no cooperan, el mundo exterior decide por ellos. La fragmentación crea libertad local, sí, pero también crea dependencia. Y en la península del siglo XI, esa dependencia se manifestó en oro que cruzaba fronteras, en pactos desesperados y en llamadas a poderes extranjeros que terminaban imponiendo su propia lógica. Imagina ahora una noche en Toledo antes de 1085. Las calles iluminadas por lámparas. Gente de distintas comunidades conviviendo en un equilibrio complejo. Luego, el rumor de ejército. El miedo de los comerciantes. El cálculo de los líderes. Y, años después, otra noche en Sevilla o Granada, con poetas en un salón, mientras en otra sala se decide cuánto oro se enviará como paria. La civilización sigue, pero vive con un temblor constante bajo los pies. Y es en ese temblor donde se prepara el final largo de Al-Ándalus como poder dominante. Porque después de taifas, almorávides, almohades y derrotas decisivas, quedará un último gran símbolo: Granada, el reino nazarí. Un lugar que resistirá, negociará, pagará tributos, brillará culturalmente y, finalmente, caerá en 1492. Pero eso pertenece a la siguiente parte de nuestro relato. La última lámpara que sigue encendida cuando casi todas las demás ya se han apagado. 5. Granada aparece en la historia como aparecen algunas luces en la noche. No porque el viento se haya detenido, sino porque alguien aprendió a proteger la llama. Después de las grandes derrotas y del debilitamiento del poder almohade, Al-Ándalus se reduce. La península cambia de forma. Castilla avanza con fuerza en el siglo XIII. En 1236 cae Córdoba. En 1248 cae Sevilla. Es imposible no sentir el peso simbólico de esas fechas. Ciudades que habían sido centros del mundo andalusí pasan a manos cristianas. Y, sin embargo, en medio de esa marea, surge un último reino musulmán que logrará sobrevivir durante más de 2 siglos y medio, el reino nazarí de Granada. Su fundación se vincula a Muhammad I ibn al-Ahmar, conocido como Ibn al-Ahmar, que establece el poder nazarí en la primera mitad del siglo XIII. Granada no nace como un imperio triunfal,
Nace como un estado de frontera que entiende que su fuerza principal no será la conquista, sino el equilibrio. Si Córdoba fue un centro imperial que se proclamó califato, Granada será una joya defensiva, una fortaleza política, diplomática y cultural en un territorio más pequeño, rodeado por potencias cristianas crecientes. Para sobrevivir, Granada se apoya en 3 pilares: geografía, diplomacia y economía. La geografía le ofrece montañas, pasos difíciles y un territorio donde defenderse puede ser más eficaz. La diplomacia le ofrece la posibilidad de jugar con los intereses de sus vecinos cristianos, especialmente Castilla, y también con la política del Magreb. La economía le permite pagar, comerciar, sostener corte y fortaleza. Y aquí aparece una palabra que ya vimos en las taifas: tributo. Granada, durante largos periodos, paga parias a Castilla para comprar tiempo. Suena humillante, pero en la lógica de supervivencia de un estado pequeño, el tiempo es la moneda más valiosa. Este reino nazarí, además, se nutre de población desplazada. A medida que ciudades andalusíes caen, personas de distintas regiones se refugian en Granada y su entorno. Artesanos, eruditos, comerciantes, familias enteras. Esto transforma el tejido urbano y cultural. Granada se convierte en un lugar donde se concentran memorias y habilidades. Y esa concentración, paradójicamente, produce un brillo cultural enorme, como si la civilización se negara a desaparecer y en vez de eso se replegara para volverse más intensa. En el corazón de ese brillo está la Alhambra. Hablar de la Alhambra como simple palacio bonito sería no entender nada. La Alhambra es una ciudad palatina fortaleza, un símbolo de poder y de delicadeza al mismo tiempo. Sus muros rojos, sus patios, el agua que corre como si fuera música, la caligrafía que cubre las paredes con frases que son oración, política y estética. En la Alhambra, el poder se expresa en silencio, no con columnas de mármol como Madinat al-Zahra, sino con geometría, luz, sombra y agua. Y esto tiene un sentido profundo. Un reino pequeño necesita impresionar sin provocar, necesita mostrar grandeza, pero también sutileza. La Alhambra es la forma perfecta de grandeza contenida. Granada vive en un mundo de amenazas constantes. El norte cristiano no es una fuerza única, pero Castilla se convierte en el vecino más determinante. A veces hay guerra, a veces tregua, a veces alianzas temporales con facciones internas de Castilla. Porque el mundo medieval no funciona como una línea recta. Castilla tiene guerras civiles, disputas nobiliarias, crisis sucesorias. Y Granada aprende a sobrevivir también leyendo esas crisis. Esta es una clave documental que a menudo se pierde. Granada no se mantiene solo por su fortaleza, sino por la inestabilidad de sus enemigos. Cuando Castilla está ocupada en problemas internos, Granada respira. Cuando Castilla se unifica y se concentra, Granada tiembla. Al mismo tiempo, Granada mantiene conexiones con el Magreb. Los vínculos con dinastías norteafricanas, los intercambios, las posibilidades de apoyo militar o político forman parte de su estrategia. Pero esos vínculos no son una garantía. El Magreb también tiene sus propias crisis, sus propias rivalidades. Y un estado pequeño no puede basar su supervivencia solo en una ayuda externa incierta. Por eso, el arma principal de Granada será siempre la diplomacia flexible. Y dentro de Granada, como en todo estado medieval, hay tensiones internas. El reino nazarí no es un bloque perfecto. Hay luchas de facciones, problemas sucesorios, rivalidades familiares. Algunas de estas rivalidades se vuelven especialmente peligrosas porque un enemigo externo puede explotarlas. Un reino pequeño no puede permitirse guerras internas largas, pero aún así las sufre, porque la condición humana no desaparece con el peligro. Y aquí, la historia se vuelve trágica. A veces Granada se debilita no porque Castilla sea invencible, sino porque sus propias élites se dividen justo cuando más unidad necesitan. En términos económicos, Granada logra sostenerse gracias a agricultura intensiva en ciertas zonas, al comercio mediterráneo y a productos de valor. La seda, por ejemplo, se asocia a la economía granadina en diversas épocas, y las redes comerciales conectan con mercados más amplios.
El comercio no se detiene por la frontera lo reorganiza, y esto crea otro fenómeno humano. Incluso cuando hay enemistad política, hay intercambio. Mercaderes cruzan, se pagan rescates, se negocian cautivos, se intercambian regalos diplomáticos. La guerra no destruye totalmente la vida, la redirige. Y entonces llega el siglo XV, donde el equilibrio se vuelve más frágil. Castilla y Aragón avanzan hacia una unión dinástica con el matrimonio de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, los reyes católicos. Esta unión no crea un estado moderno de inmediato, pero sí concentra poder de una manera nueva. Y para Granada, eso es una señal clara. El vecino ya no es solo un reino con crisis internas, es una fuerza más coordinada, más capaz de sostener campañas largas, más decidida a cerrar el capítulo final de Al-Ándalus como entidad política independiente. La Guerra de Granada comienza en 1482, y aquí la historia adquiere un tono de final largo, como una vela que se consume lentamente. No es una batalla única que decide todo, es una campaña prolongada, con asedios, toma de fortalezas, desgaste económico y también con la participación de conflictos internos dentro de Granada. Porque mientras el enemigo externo presiona, dentro del reino nazarí existen disputas por el trono y rivalidades que complican la resistencia. Este es uno de los elementos más dolorosos del final, que la unidad necesaria no siempre se logra. Finalmente, en 1492, Granada se rinde. Boabdil, Muhammad XII, entrega la ciudad. La escena se ha convertido en símbolo. El último rey nazarí saliendo, la mirada hacia la Alhambra, la sensación de despedida. Muchas historias posteriores han añadido capas de leyenda y dramatización. Lo esencial, documentalmente, es que 1492 marca el fin de Al-Ándalus como poder político independiente en la península, pero no marca el fin de su herencia cultural, porque las ciudades, las técnicas, las palabras, los estilos, la memoria arquitectónica permanecen, aunque el orden político cambie. Y aquí hay un giro que es importante contar con respeto. El final político viene acompañado por transformaciones sociales profundas. La población musulmana que permanece, los mudéjares primero y más tarde los moriscos, vive bajo nuevas condiciones, con presiones religiosas y políticas crecientes a lo largo de los siglos siguientes. No hace falta entrar en detalles duros para comprender la idea. El cambio de poder no es solo un cambio de bandera, es un cambio de vida cotidiana, de derechos, de identidad y de futuro. Pero para nuestro relato, para dormir, lo más importante es sostener la sensación de Granada como último resplandor. Porque el reino nazarí demuestra que una civilización puede sobrevivir mucho tiempo, incluso en condiciones adversas, si domina el arte del equilibrio. Su supervivencia fue una obra de diplomacia tanto como de muros. Su belleza fue una estrategia tanto como una expresión cultural. Y su caída fue el resultado de un mundo que se concentró contra ella. Un vecino más unido, un sistema militar más capaz, un final de época. Imagina ahora la Alhambra de noche, en el siglo XIV, cuando aún no se siente el final. El agua corre, la luz de lámparas dibuja sombras sobre yeserías. Un poeta recita bajito. En otra sala, un emisario negocia tributo y tregua. En el patio, un guardia escucha el viento y mira hacia la frontera. Esa es Granada, belleza vigilante. Una civilización que sonríe con los labios y calcula con los ojos. Y si dejamos que esa imagen se asiente, entendemos la verdad más profunda. Al-Ándalus no termina con un corte limpio. Termina como terminan muchas cosas humanas, con un largo atardecer. Y en ese atardecer quedan colores que siguen iluminando siglos después, incluso cuando la noche ya ha caído sobre la política. Porque la historia, al final, no es solo lo que cae, es también lo que permanece. Cuando Granada cae en 1492, mucha gente imagina un final absoluto, como si una puerta se cerrara con un golpe y el sonido quedara suspendido para siempre. Pero la historia casi nunca termina así. La historia, en realidad, cambia de ritmo. Lo que se derrumba es un poder político. Lo que queda es un paisaje humano,
Una ciudad con calles reales, familias reales, oficios reales, huertos reales, sistemas de agua reales, palabras reales en la boca de la gente. Y por eso, si quieres entender al Andaluz de verdad, no como mito, tienes que mirar el después. El después es donde se ve la profundidad de una civilización, no solo en lo que levantó, sino en lo que dejó instalado en la vida cotidiana. La capitulación de Granada, que se suele resumir como una escena simbólica, fue también un proceso administrativo. Un cambio de soberanía no se hace con una sola llave, se hace con documentos, juramentos, impuestos, censos, reglas nuevas. Durante un tiempo, la convivencia siguió con fórmulas de transición. La población musulmana que permanecía en territorio cristiano, los mudéjares, no era un detalle pequeño, era una parte significativa del tejido social y económico. Eran agricultores especializados, artesanos, constructores, tejedores, gente que conocía el territorio y lo hacía funcionar. Y esto es una verdad histórica fuerte. Los reinos no podían borrar de inmediato a esa población sin dañar su propia economía. En la Edad Media tardía y el inicio de la Edad Moderna, el poder siempre negocia con la realidad material. Pero esa negociación no es estable para siempre, porque el nuevo orden político trae consigo una idea de unidad que se vuelve cada vez más rígida. Unidad religiosa, unidad jurídica, unidad simbólica. España entra en un tiempo donde la fe no es solo una creencia, es también una herramienta de Estado. Y aquí, con cuidado y sin caer en detalles duros, hay que decir lo esencial. A lo largo de las décadas siguientes, se intensifican presiones para la conversión de la población musulmana y judía, y el marco de tolerancia práctica se va estrechando. La historia de los mudéjares y luego de los moriscos, musulmanes convertidos al cristianismo, voluntariamente o bajo presión, según casos y periodos, se convierte en una historia de tensión constante, entre identidad, supervivencia, sospecha y control. Este cambio no sucede de un día para otro, y es importante narrarlo como una corriente, no como un chispazo. Primero, la vida sigue con capas. Costumbres que se mantienen en casas y talleres, idiomas que se mezclan, técnicas agrícolas que siguen funcionando porque funcionan. Luego, poco a poco, el Estado exige señales visibles de uniformidad, nombres, ritos, prácticas públicas. Y, con el tiempo, esa presión crea un clima donde la diferencia se ve menos como diversidad y más como amenaza. Ese giro psicológico es uno de los grandes motores de la historia. Cuando un poder cambia la forma en que mira a una comunidad, cambia la vida de esa comunidad, incluso antes de cambiar las leyes. Pero mientras la política aprieta, la cultura deja huella de una forma que el poder no puede controlar del todo. Al-Ándalus sigue viviendo en la arquitectura, y no solo en monumentos famosos como la Alhambra o la Mezquita de Córdoba, convertida en catedral tras la conquista cristiana, sino en cosas más silenciosas, en el trazado de barrios, en patios interiores, en el uso del agua como estética y necesidad, en el gusto por la sombra y la frescura, en la manera de construir para el verano, en la idea de que una casa puede tener un pequeño paraíso interior. Y luego están las palabras. España conserva una capa de vocabulario de origen árabe que es tan cotidiana que casi se vuelve invisible. Palabras relacionadas con agricultura, con agua, con objetos domésticos, con técnicas, con administración. No es un detalle académico, es una prueba viva de convivencia histórica. Una lengua guarda la memoria de lo que necesitó nombrar. Si un idioma adopta palabras, es porque adoptó cosas, hábitos, tecnologías, formas de vivir. Y eso es lo que hace que Al-Ándalus sea imposible de borrar por completo. Porque no está solo en las crónicas, está en la manera en que el país aprendió a nombrar su propio mundo. También permanece la herencia intelectual, aunque de forma indirecta y a través de caminos complejos. Toledo, por ejemplo, se vuelve un símbolo de transferencia cultural, con tradiciones de traducción que conectan saberes del mundo islámico, del mundo judío y del mundo cristiano. La idea no es decir que todo fue armonía, sino reconocer que hubo circulación de conocimiento y que esa circulación contribuyó a la Europa medieval y más allá. Medicina, astronomía, matemáticas, filosofía.
campos donde los textos viajan, se traducen, se comentan, se adaptan. A veces el nombre del autor se pierde, a veces se transforma, pero el contenido deja huella. Y cuando un contenido deja huella, se vuelve parte de la historia de todos. Aquí conviene detenerse un segundo en un detalle que suele gustar mucho a la audiencia porque es muy humano. El conocimiento no viaja como un ejército, viaja como una vela. Una vela pasa de mano en mano. Una copia lleva errores y también rescata ideas. Un texto llega a una biblioteca y luego desaparece en otra. La herencia andalusí, en ese sentido, no es una línea recta, es una red. Y esa red hace que el legado del califato y de Granada sea más resistente que cualquier muralla, porque está escondido en la práctica. Sin embargo, la historia no es solo legado, también es ruptura. El final de Al-Ándalus como poder coincide con un momento de expansión global de la monarquía hispánica. 1492 no es solo Granada, es también la apertura de otra etapa histórica que reorienta recursos, ambiciones y atención hacia el Atlántico y más allá. Este dato es importantísimo para entender el cambio de época. La península deja de ser solo un tablero ibérico-mediterráneo y se convierte en un centro de un proyecto global en crecimiento. Y aquí, de forma silenciosa, Al-Ándalus queda detrás, como si fuese parte de una memoria interna mientras el reino mira hacia afuera. Y aún así, el sur de España sigue siendo el sur de España. Su clima, su agricultura, su manera de construir sombra, su vínculo con el agua, su estética de patios, su ritmo de ciudades que guardan silencio al mediodía y vuelven a vivir al atardecer. Todo eso está atravesado por siglos de convivencia y transformación. No puedes vivir en un territorio durante tanto tiempo sin cambiarlo. Y el territorio, a su vez, te cambia a ti. En este punto, para mantener el tono documental y a la vez íntimo, imaginemos una escena sencilla, que podría ocurrir en cualquier siglo. Un agricultor abre una acequia y el agua corre con un sonido que parece antiguo. No importa quién gobierna ese año, el agua sigue una lógica. Un artesano trabaja una geometría decorativa que no nació en su vida, pero que aprendió de la tradición local. Un patio tiene una fuente pequeña y azulejos porque esa combinación funciona. Refresca, calma, ordena el espacio. La política cambia, la técnica permanece, y en ese contraste se ve la continuidad real. Ahora, si quieres un cierre emocional, hay otra idea poderosa que no necesita exageración. Al-Ándalus fue una civilización de frontera, y las civilizaciones de frontera suelen ser creativas precisamente porque viven bajo tensión. En la frontera, la gente aprende a adaptarse, a negociar, a traducir, a mezclar. A veces esa mezcla produce belleza, a veces produce conflicto, pero siempre produce innovación. Por eso Al-Ándalus dejó tantos rastros, porque fue un lugar donde muchas cosas tuvieron que convivir, aunque fuera bajo jerarquías y conflicciones. Y cuando muchas cosas conviven, nacen formas nuevas. La frontera también deja una herencia psicológica, la conciencia de que el otro no siempre está lejos, a veces vive al lado. Esa conciencia, en algunos periodos, generó tolerancias prácticas, en otros, generó miedos y persecuciones. Ambos extremos existen en la historia, y la tarea más honesta no es escoger uno para hacer propaganda, sino reconocer la complejidad. Al-Ándalus tuvo momentos de esplendor intelectual y momentos de tensión religiosa. Tuvo convivencia cotidiana y tuvo conflictos. Tuvo cortes refinadas y tuvo guerras de frontera. Fue humano, y por eso su historia sigue latiendo en la memoria. Para tu audiencia, que escucha esto quizá para dormir, vale la pena convertir esa complejidad en una sensación tranquila. No como una lección, sino como un paisaje. Piensa en un mapa nocturno de la península, las ciudades que fueron centros: Córdoba, Sevilla, Toledo, Granada. Piensa en los siglos como capas de pintura. Primero el emirato, luego el califato, luego taifas, luego almorávides y almohades, luego Granada. Cada capa deja color, y aunque la capa final política se cubra con otra, el cuadro completo sigue teniendo profundidad. Y si quieres quedarte con una sola frase que resuma el después, que sea esta: el poder cayó, pero la forma de vivir no se borró. Un estado puede cambiar banderas, pero no puede deshacer de inmediato los hábitos del agua, la arquitectura del clima,
el vocabulario de la vida, la memoria de la piedra. La historia, al final, es una negociación entre lo que el poder quiere y lo que el mundo real permite. Imagina la última escena de esta parte como una cámara lenta por un patio andaluz al anochecer. No importa el siglo, hay sombra, hay agua, hay una lámpara encendida que tiembla un poco. En una pared, la geometría repite un patrón antiguo. En el aire, el olor de jardín. Y muy por debajo de esa belleza, la historia continúa su trabajo silencioso. Cambiar gobiernos, mover fronteras, reescribir nombres. Pero el patio sigue ahí, como una pequeña resistencia tranquila, recordándonos que las civilizaciones no solo se cuentan por sus batallas o sus reyes, sino por los lugares donde la gente aprendió a vivir. 7. Si Al-Ándalus fue un mundo, entonces la península ibérica fue su espejo. Un espejo imperfecto, a veces roto, a veces empañado por la guerra, pero espejo al fin. Y cuando una civilización dura siglos, no deja solo monumentos, deja hábitos, deja silencios, deja una manera de mirar la noche, de construir sombra, de nombrar el agua. Por eso, para cerrar este relato como se cierra una historia para dormir, sin prisa, sin golpes bruscos, conviene volver al principio, no para repetirlo, sino para sentirlo completo, como un ciclo largo de nacimiento, esplendor, fragmentación y herencia. Al-Ándalus empezó como un cambio de poder en el siglo VIII, en un territorio que ya había vivido otros cambios antes. Romanos, visigodos, cristianismos diversos, tensiones internas. Y lo primero que nos enseña ese inicio es que la historia no suele entrar por una sola puerta. En 711, el giro no fue solo una batalla, fue una reconfiguración de alianzas, de élites, de administración, de relaciones con el Mediterráneo. Se instaló un nuevo marco político y religioso, pero la población y la vida cotidiana siguieron, transformándose por capas. Ese detalle es fundamental. Las civilizaciones no aparecen como un bloque total. Se construyen mientras la gente continúa viviendo. Luego llegó el Emirato de Córdoba, con Abd al-Rahman I como figura fundadora, y con un aprendizaje duro: gobernar un mosaico de grupos árabes y bereberes, de élites locales, de ciudades con carácter propio, de comunidades cristianas y judías que siguen existiendo. Gobernar un mosaico significa aceptar que la unidad no es natural, sino impuesta o negociada. Significa gastar energía en mantener el centro. Significa, a veces, ser duro. Y esa dureza, que puede incomodarnos hoy, fue parte del mecanismo de construcción de Estado en la Edad Media. La proclamación del califato en 929 fue el momento en que ese centro dijo: no solo gobernamos, también representamos. Fue un salto de legitimidad y de ambición. Córdoba se convirtió en un foco de poder europeo y mediterráneo, no solo por sus ejércitos y su diplomacia, sino por su administración, su economía y su cultura urbana. Madinat al-Zahra, la mezquita ampliada, la maquinaria fiscal, los mercados, las rutas. Todo eso fue la infraestructura real del esplendor. Y en medio del esplendor, la inversión en conocimiento, bibliotecas, manuscritos, eruditos. Dejó una huella que, con el tiempo, se filtraría de maneras indirectas en la historia europea. Pero también vimos algo que parece una ley universal. El esplendor no protege de la fragilidad. Cuando el poder se concentra demasiado, cuando la sucesión no es clara o cuando una figura fuerte domina detrás de un trono débil, el sistema se vuelve vulnerable. Almanzor, con su eficacia y su control, sostuvo el prestigio a corto plazo y al mismo tiempo dejó preparado un escenario en el que, tras su muerte, las facciones pudieron desgarrar el centro. La fitna fue el nombre de esa tormenta interior, y en 1031 el califato se rompió. No por un enemigo único que lo destruyó desde fuera, sino por una crisis de legitimidad y por luchas internas que se volvieron imposibles de contener. La etapa de las taifas fue el tiempo en que la belleza y la vulnerabilidad caminaron juntas. Ciudades que brillaron culturalmente, cortes refinadas, poetas y artesanos.
y a la vez una fragmentación política que facilitó la presión del norte cristiano. Las parias, ese oro que se paga para comprar tiempo, fueron el símbolo de una supervivencia que, paradójicamente, alimentaba al rival. Y cuando la amenaza se volvió demasiado grande, las taifas llamaron a poderes del Magreb, almorávides y luego almohades. La unificación militar frenó avances por momentos, pero también cambió la vida interna de Al-Ándalus, imponiendo controles y tensiones nuevas. Las Navas de Tolosa en 1212 inclinó el equilibrio con fuerza, y poco a poco el sur se replegó hasta quedar reducido a un último reino, Granada. Granada fue la última lámpara. Su supervivencia no se explica como un milagro, sino como estrategia, geografía defensiva, diplomacia flexible, economía capaz de sostenerse, tributos que compraban tiempo y una lectura inteligente de las crisis internas de sus vecinos. La Alhambra fue su símbolo. Grandeza contenida, poder que impresiona sin gritar, belleza que es también una forma de política. Y aún así, el mundo cambiaba. La unificación de poder en los reyes católicos y la capacidad de sostener campañas largas llevaron al final inevitable de 1492. Granada cayó como cae una civilización en su último atardecer, con negociaciones, con desgaste, con conflicto interno y externo, con memoria. Después de 1492, lo que se cerró fue un capítulo político. Lo que quedó fue la huella. Y aquí está la conclusión más verdadera y más humana de todo este episodio. El legado de Al-Ándalus se volvió parte del cuerpo de la península, no solo en monumentos grandes, sino en cosas pequeñas, palabras en el idioma, técnicas en la agricultura, el arte de construir sombra y patio, la relación con el agua, la estética de la geometría, el modo en que las ciudades del sur respiran. Un gobierno puede cambiar un escudo, pero no puede borrar siglos de hábitos de un día para otro. Lo que permanece es lo que funcionó en la vida real, y quizá esa sea la razón por la que esta historia sigue despertando algo familiar en quien la escucha. Porque Al-Ándalus no es solo pasado remoto, es un pasado que aún se siente. Cuando caminas por un casco antiguo con calles estrechas que buscan la sombra, cuando escuchas el agua en un patio, cuando ves un arco que enmarca la noche, estás viendo decisiones acumuladas durante siglos. La belleza no aparece sola. La belleza es memoria. Ahora, para cerrar con calma, imagina que la cámara recorre la península de noche, lenta, como un documental que no quiere asustar a nadie. Primero, Córdoba, el río oscuro y la silueta de arcos. Luego, Sevilla, patios, murallas, un aire tibio. Luego Toledo, piedra, altura, un viento frío que trae siglos. Y finalmente Granada, la Alhambra recortada contra un cielo estrellado, como si todavía estuviera escuchando voces antiguas. No voces de guerra, sino voces de vida. Comerciantes, artesanos, juristas, poetas, campesinos que abren acequias, familias que cenan en silencio, niños que aprenden palabras que sobrevivirán a los reyes. Al-Ándalus fue un mundo de frontera, y las fronteras son lugares donde la historia se vuelve intensa. Por eso dejó tanta huella, porque la intensidad obliga a crear, a adaptarse, a organizar. A veces esa organización produce esplendor, a veces produce conflicto, pero siempre produce algo que se queda. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Gracias por escuchar con esa paciencia rara que tienen las personas que aman la historia. La paciencia de quien sabe que el pasado no es una lista de fechas, sino un paisaje interior. Si esta historia te ha dejado una imagen tranquila, quédate con ella. Un patio nocturno, agua suave, sombra fresca y una luz pequeña que no se apaga del todo, porque la memoria, cuando es profunda, siempre encuentra una manera de seguir encendida. 8. A veces cuando una historia termina, el silencio que queda después es más importante que el último dato. Ese silencio es el lugar donde el pasado se mezcla con tu propia memoria, aunque no hayas vivido esos siglos. Y con Al-Ándalus ocurre algo especial.
Su historia no se queda en las páginas, se queda en el aire cálido de una tarde que se alarga, en el sonido del agua que no parece un ruido, sino una música antigua, en las calles que buscan la sombra como si supieran desde siempre que el sol puede ser hermoso y a la vez implacable. Piensa en esto. Durante siglos, millones de personas vivieron, trabajaron, amaron, discutieron, rezaron y soñaron en el mismo territorio donde tú hoy puedes caminar. No eran personajes ni símbolos, eran gente. Y esa gente dejó rastros que no siempre se ven, pero se sienten. No solo en grandes monumentos, sino en el modo en que una casa se abre hacia adentro para proteger un patio, en el modo en que una ciudad se organiza con callejones que guardan frescura, en el modo en que el agua se vuelve centro porque el agua es vida. En Córdoba, si imaginas la noche con paciencia, puedes sentir una capa invisible de tiempo. No hace falta pensar en califas ni en campañas, basta con pensar en una lámpara encendida junto a un libro, en una mano que copia letras con cuidado, como si cada línea fuera un puente, en un mercado que se apaga lentamente, cuando el último comerciante guarda la balanza y el sonido de la ciudad baja como baja el mar después de una tormenta. Esa Córdoba, incluso cuando el califato ya no existe, sigue siendo Córdoba, porque las ciudades no cambian de alma de un día para otro, las ciudades acumulan. En Sevilla, la historia es más como un río, a veces rápido, a veces tranquilo, siempre en movimiento. Las piedras han visto pasar banderas distintas, idiomas distintos, pero las piedras guardan la misma conversación con el clima, con el agua, con el jardín. Y eso es algo que atraviesa siglos. El sur de la península aprendió a vivir con el verano, y ese aprendizaje se convirtió en arte. Un arte práctico, un arte que no necesita ser museo para ser real. En Toledo, el pasado se siente como altura, como viento, como una ciudad que mira desde arriba y sabe que el tiempo no tiene prisa. Allí, la idea de frontera se vuelve interior. No solo frontera entre reinos, sino frontera entre lenguas, entre memorias, entre tradiciones de escritura y de pensamiento. Toledo recuerda que el conocimiento viaja, que los textos se traducen, que una palabra puede atravesar un siglo como una chispa pequeña que no se apaga. Y en Granada, cuando la noche cae sobre la Alhambra, la sensación es distinta. Es como si la belleza hubiera aprendido a hablar en voz baja. La geometría no grita, repite. La caligrafía no impone, susurra. El agua no domina, acompaña. Y tal vez por eso la Alhambra conmueve tanto, porque fue construida para resistir y para calmar al mismo tiempo. Una fortaleza que parece un sueño que, incluso después de 1492, se queda colgado en la memoria del lugar. Si lo miras bien, el legado de Al-Ándalus no es solo lo que fue, es también lo que enseñó, que una civilización puede ser refinada y al mismo tiempo dura, que la convivencia puede existir bajo jerarquías, que la frontera puede producir belleza y también conflicto, que el poder puede levantar mármol y aún así caer por dentro, que las ciudades sobreviven a los reyes porque la vida cotidiana es más resistente que las coronas. Y aquí hay una idea suave que funciona muy bien para cerrar un episodio para dormir. La historia no está detrás de ti, la historia está debajo de ti, como una capa de tierra que sostiene tus pasos. Cada vez que alguien abre una acequia, cada vez que alguien busca sombra, cada vez que alguien entra a un patio y respira, está repitiendo, sin saberlo, una conversación antigua entre el ser humano y su paisaje. Al-Ándalus fue una de las formas más intensas de esa conversación en la península, y por eso sigue allí, incluso cuando ya no tiene ejército ni bandera. Ahora, deja que la imagen final sea simple y tranquila. Una noche tibia, un patio pequeño, una fuente que suena bajito, una lámpara encendida en una ventana. No hay guerra en esta escena, no hay fechas, solo hay continuidad, solo hay la vida real, que siempre es más larga que cualquier imperio. Respira lento, cierra los ojos si quieres, y guarda este pensamiento como un susurro. Las civilizaciones se van, pero los lugares recuerdan. Y cuando un lugar recuerda,
La historia no termina, simplemente se vuelve calma.